santo y divino nombre. Bendito Jesús. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Dios Cristo. le bendiga ricamente. Amén. Gloria a le Dios. bendiga. Amén. En este día. Gloria a Dios. Las reuniones, martes y viernes, a las 4 de la tarde. Gloria Martes y viernes, 4 de la tarde. Alabados a Dios aquí en Mevir 1 Cardona. 18.396 en la vivienda. Alabados a Dios. Gloria a Dios. A congregar. No hay excusa. Porque Cristo viene y viene muy pronto. Alabado Amén. sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar Bendito. de un tema puntual. Es un tema, hermano, que está en la Biblia. Y si está en la Biblia, Amén. lo tenemos Gloria a que Dios. tocar. Amén. Aunque muchos lo pasen de por alto o lo pasen de largo, lo hagan para un costado, nuestro deber, que si es a Biblia abierta, tenemos que predicar la palabra del Señor tal cual como está. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, muchos se ofenden, muchos se enojan, y gloria a Dios que se enojen y que se ofendan, porque también los fariseos se enojaban, dicen, Sí. por las verdades bíblicas que el Señor Jesucristo les hablaba y les decía. ¿Por qué? Porque el Señor le decía las cosas con autoridad. Y no solamente eso, sino que no solamente se las decía, sino que se las mostraba. Amén. Él las hacía por amor a las almas. Amén. Él tenía compasión por las almas. Por ti, por mí. Alabado sea Dios. Por eso vamos a hablar de esta secta, de los fariseos. Porque hay tantos fariseos, hermano, dentro de la iglesia, que se enojan, que murmuran, que hablan mal, que se levantan contra el siervo, que dividen iglesia, y ellos son intocables, pero son fariseos. Guías de fariseos, dice, ciegos guía de ciegos. Porque si el ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Gloria a Dios. Por eso, hermano, a veces el fariseo juzga, dice muchas cosas, dice conocer a Cristo, pero a veces con sus hechos y con sus hechos lo niegan. Conocer a Cristo y lo que dice su Escritura. Vamos a hablar de los fariseos. Amén. Gloria al Señor. Dios. Mire, hermano, lo que dice el material aquí que tengo aquí, alabado sea Dios, en la Biblia de estudio. Fariseos, alabado sea Dios, un partido entre los judíos, dice, que ponía mucho énfasis sobre la observancia de los ritos y ceremonias. O sea, hermano, que se observaba mucho y ponían mucho énfasis en los lavamientos de manos, en los lavamientos de los vasos que tomaban, en los lavamientos de los platos que comían, alabado sea Dios, ¿no? El aspecto de afuera. Dice la Biblia que muchas veces, dice, salían para afuera y volvían, regresaban, ya se lavaban las manos, se bañaban, se pasaban bañando, pero para purificarse, ¿no? Y eso no es de Dios a veces, hermano. Porque a veces queremos hacer muchas cosas o aparentar ser algo que no lo somos. ¿Y cuántas personas hay dentro de la iglesia que aparentan ser cristianos y no lo son? Claro, se limpiaban por fuera y por dentro. Y se mostraban hermosos por fuera. Por fuera parecía que estaba todo bien, pero por dentro con sus hechos hacían otra cosa. Gloria a Dios, pero por dentro, dice, están llenos de huesos de muerto. Porque Gedían ha muerto. Muerto espiritual. Santo ¿Cuántas Dios. personas hay, hermano, así? Amén. Yo sé, hermano, que este tema no le va a gustar a nadie. Yo sé que este tema siempre va a traer un punto de contienda o de división o de principalmente, hermano, de que no le va a gustar. Bueno, si no le gusta, gloria a Dios, porque Dios le tocó. Porque si está Cristo, Cristo los enfrentó a estos fariseos. Que dice, todavía le decía a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y los discípulos no entendían que lo que le estaba hablando, que será del pan. Y el Señor le dijo, pero ¿hasta cuándo aún serán sin entendimiento? Cuando partía el pan entre 5.000, ¿cuántas cestas de panes recogisteis? Y ellos dijeron, 12, Señor. Y entre 4.000, 7, Señor. ¿No entendéis? Y el Señor no le estaba hablando del pan, de la levadura del pan. Le estaba hablando de la hipocresía de los fariseos. ¿Y cuánta hipocresía hay, hermano, dentro de la iglesia? Y no solamente de los líderes, porque de los líderes se ve la hipocresía. De la hipocresía del pueblo.
De la hipocresía de aquel falso hermano y aquella falsa hermana que viene y te saluda. Ay, Dios te bendiga, hermano querido, y se te cuelga del brazo. Y de repente, hermano, alabado sea Dios, es un fariseo y sinvergüenza que después de salido de tu presencia va y te habla mal de ti. Y la lengua se pasea por todos lados. Fariseo. Amén. Que dice con la boca, dice saber mucho de la palabra del Señor, pero cuando están por ejecutar la palabra del Señor, no saben cómo ponerla por obra. Claro. Fariseo o farisea. Como lo dice acá. Ahora dice, pretendían tener piedad, una piedad superior, y se separaban de la gente común. Creían en la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de ángeles y de espíritu. Eso era los partidos de los saduceos, de los fariseos. Ahora dice, pretendían tener una piedad, profesaban una piedad, una hermosa o linda, una gran piedad, un gran amor por las almas, pero negaban todo eso con sus hechos. Amén. Porque por hablar, hermano, se habla. Predicar se predica. Claro. Pero el ejecutar, hermano, lo que se está hablando y lo que se está predicando es demasiado. Claro. Es demasiado peso para las personas. Por eso los fariseos hablaban y hablaban y hablaban y decían que la palabra de Dios decía esto, decía lo otro. Pero ¿y después con los hechos? ¿Y el poner por obra lo que decía la Biblia? Que el Señor nos ayude, hermano. Y mire que ya hasta ahora ya nos está hablando. Gloria a Dios. En el diccionario, hermano, de Hudson, bíblico, Holman, alabado sea Dios, conciso Holman, dice así. Gloria a Dios. El judaísmo en días del Nuevo Testamento contaba con diversos grupos, fariseos, saduceos y herodianos, o llamados elotes, o los esenios, que eran partidos políticos que representaban al pueblo, alabado sea Dios, y todo lo demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Y los fariseos constituían el grupo más importante. Aparecen en los evangelios como opositores de Jesucristo, de Jesús. Antes de convertirse en cristiano, Pablo fue fariseo. Porque él mismo decía, claro, estrictamente de la ley, fariseo, y vivió toda una vida fariseo. ¿Hasta qué? Hasta que oyó hablar de Cristo, hasta que oyó hablar de Jesús y empezó a perseguir a Jesús, hasta que Jesús tuvo un encuentro con Jesús en camino a Damasco y allí supo quién era. Hoy en día, hermano, la iglesia está persiguiendo a ese mismo Jesús, no sabiendo a quién persigue. Porque se levanta un hermano contra otro. Se levantan los hermanos, y le hacen la vida imposible al pastor, al siervo, al que esté adelante, hermano, le hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque no conocen al Cristo. No conocen esas personas que se levantan, hermano, y se oponen a lo que dice la Biblia y hacen siguen haciendo lo que quieren. No conocen al Rey de la Gloria. Por eso, hermano, hay que orar para que tengan un encuentro con Jesús. Amén. Para que Jesús salga al encuentro de esas personas, hermano, y los enamore de tal manera hasta los tuétanos, que puedan decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Como decía Pablo. Pero tenemos que orar, hermano, los que vamos quedando. Y los que van quedando y vamos quedando, hermano, fieles a Cristo. Tenemos que orar por un encuentro. Para que esas personas que se oponen al Evangelio, hermano, y a la palabra de Dios, tengan un verdadero encuentro con Cristo y empiecen a buscar a Dios y a adorar a Dios. Aleluya. Y salgan de ese fariseísmo que tienen en su corazón y en su mente. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo. Amén. Ahora dice, sigue diciendo el diccionario, ¿no? La referencia más temprana de los fariseos data del tiempo de Jonatán Macabeo, donde Josefo hace alusión a fariseos, saduceos y esenios. La buena relación que tenían con los gobernantes terminó en la época de Juan Hircano, entre el 134 y 104 a.C. Pero volvieron a ostentar poder cuando, alabado sea Dios, se convirtió reina Salomé Alejandra, el año 76 a.C. Esto lo dice, hermano, el diccionario bíblico conciso Holman. Gloria a Dios. Ahora, fariseo significa separado. Puede significar que ellos mismos se separaban de las masas
o que se separaban para el estudio y la interpretación de la ley. Aparentemente eran descendientes espirituales de los Hasidim, que lealmente lucharon por libertad religiosa en tiempo de Judas Macabeo. Ellos parecen ser responsables de transformar el judaísmo de ser una religión de sacrificios a una religión de ley. Eran los liberales de su día, dispuestos a adoptar nuevas ideas y adaptar la ley a nuevas situaciones. Gloria a Dios. Fíjese hoy, hermano, que aquellos grandes evangelistas que entraron en apostasía decían, voy a transitar por este camino. ¿No? Como un cantante famoso, alabado sea Dios, que decía que quería, allí en la Argentina, dice, voy a transitar por este camino a ver cómo es. Hermano, Cristo lo dijo en su palabra. Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie que deja el cristianismo y a Jesús de lado puede entrar a Cristo, hermano, al cielo por otra religión o por otra secta. Cristo es el motivo para entrar. Cristo es la puerta para poder entrar al redil, hermano, y hallar pasto bueno y principalmente, hermano, para estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los fariseos, dice, eran profundamente monoteístas, aceptaban que todo el Antiguo Testamento tenía autoridad, afirmaban la realidad de ángeles y demonios, creían firmemente en la vida más allá de la tumba y en la resurrección del cuerpo. Eran misioneros y procuraban que los gentiles se convirtieran. Alabado sea Dios. Consideraban, dice, que Dios se preocupaba por la vida de una persona, pero sin negar que un individuo era responsable por la manera en que vivía. Tenían poco interés en la política. Los fariseos se opusieron a Jesús porque él se negó a aceptar las enseñanzas de la ley oral. O sea que se negó Cristo a hacer lo que ellos hacían. Enseñaban nada más oralmente, porque después en el ejecutarla nunca la pusieron por obra alguna. Alabado sea Dios. Eso es lo que dice más o menos, hermanos, el diccionario bíblico conciso Holman. Alabado sea Dios. Pero vamos a ver de lo que dice la Biblia, hermano, de los fariseos. Eso es importante. Alabado sea Dios. Y eso es lo más importante. Claro. Y nos va a hablar, y nos va a decir, y nos va a revelar cómo son los fariseos, o cómo eran los fariseos en esos tiempos cuando estaba Jesús predicando. Gloria a Dios. Amén. Y nos tiene que revelar a nosotros, hermanos, si nosotros somos fariseos o no. Y nos tiene que revelar a nuestras conciencias. Amén. Principalmente porque Dios, cuando Dios acusa la conciencia. Como aquella mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Sí. Y dice que Jesús le dijo, ¿no? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y acusados por su conciencia se fueron tirando la piedra así, dejando caer la piedra de su mano, y se fueron cada uno porque fueron acusados por ¿quién? Por su conciencia, hermano. Porque nadie estaba libre de pecado. Todos tenían algo que ocultar o todos tenían que ser perdonados por algo. Pero solamente esa mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio fue la que fue perdonada por su fe. Amén. En Jesucristo. Amén. Porque el mismo Señor le dijo, dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor, todos se fueron. Bueno, si ninguno te condenó, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Amén. Y le dejó esa advertencia. ¿Y por qué nosotros queremos seguir, hermano, acusando y siempre arrojando una primera piedra, sabiendo que nosotros somos más pecadores que de repente de la persona que estamos acusando? Fariseo. Por esto, hermano, siempre se trae, al hablar y predicar la palabra, como está escrita, siempre va a traer consecuencias. Porque si los fariseos se enojaron, claro. Alabado sea Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, gloria a Dios. Lucas capítulo 5, vamos al libro de Lucas, gloria a Dios. Al capítulo 5 de Lucas, gloria a Dios. Gloria al bendito nombre de Jesús, aleluya.
En el capítulo 5 de Lucas, gloria a Dios, verso 17, cuando Jesús dice sana a un paralítico, aquí vemos a Cristo, hermano, en pleno ministerio. Amén. Ahora dice, aconteció, Lucas capítulo 5, verso 17, dice así, aconteció un día que él estaba enseñando y estando sentados, alabado sea Dios, los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Para sanar. Ahora, cuenta Lucas, aquí en el capítulo 5, verso 17, que un día X estaba él enseñando, estaba Cristo enseñando, alabado sea Dios, y dice que estaban sentados los fariseos, los saduceos, alabado sea Dios, dice, sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido, dice, habían venido de todas las aldeas, de toda la gente, de todos los pequeños pueblitos que andaban alrededor, habían venido los fariseos y los escribas y los doctores de la ley que vivían allí, que tenían y que ejercían, hermano, la profesión del Señor, que estaban para ministrar las cosas del Señor, estaban viviendo allí. Y no porque querían, porque en cada ciudad tenía que recoger a los fariseos, a los escribas y a los descendientes de Leví, alabados a Dios, porque tenían que vivir entre el pueblo. Claro. Ellos tenían que vivir en los ejidos de cada aldea o en de cada ciudad, tenían que vivir en los ejidos para poder criar a los animales que tenían y para poder después ir a ministrar a Jerusalén cuando él fuera el turno. A su nombre sea la gloria. Por eso dice que aconteció un día que él estando sentado, estaba enseñando, dice, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. O sea que habían venido la cátedra completa de todas las regiones de Galilea, dice, de Judea y de Jerusalén. ¿Habían ido quién? Fariseos, doctores de la ley, habría también saduceos y de toda esa secta de allí. Dice, y el poder de Cristo, el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Gloria a Dios. Ahora, estaba el poder de Dios sobre Cristo para poder sanar. ¿Y cuántas veces, hermano, y cuántas personas quedaban admirados por su doctrina porque el poder de las palabras sanaba a los quebrantados de corazón? Aleluya. La palabra sanaba los corazones dolidos. Sí, amén. Y con la misma palabra de Cristo, hermano, sanaba y le decía, levántate y anda, y los enfermos se levantaban y eran sanados. Amén. Porque no solamente Cristo venía y enseñaba oralmente, sino que también ponía por obra, hermano, lo que Dios le había puesto que hiciera, para glorificar el nombre de Dios a cada momento y a cada instante de su vida. Santo Dios, amén. Ahora dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ahora, traían a un hombre paralítico en una camilla y querían entrar donde estaba Cristo enseñando y no podían entrar y no lo dejaban entrar. ¿Y cuánta gente, hermano, no está dejando entrar al reino de los cielos, hermano, por ser fariseo? Porque los fariseos, hermano, a veces quieren escuchar solamente ellos la palabra para después refutarla públicamente y no dejan entrar lo que quieren entrar, hermano, a escuchar para ser sanados. No, hermano, no, ¿a dónde vas? No, salí de ahí, eso es una secta. No, salí de ahí, esos están en pecado. ¿Y quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros para decir quién está pecando y quién no peca? ¿Quién somos nosotros para decir quién es el que se va a salvar y quién no? Si el que tiene esa autoridad se llama Jesucristo de Nazaret.
Y que tenemos que sentarnos, alabados a Dios, y que tenemos que pasar por el gran trono blanco para recibir, hermano, lo que nosotros hayamos hecho aquí en esta tierra. Pero como nosotros estamos tan acostumbrados a juzgar la vida ajena y no mirar la vida que nosotros estamos llevando, eso ser fariseo, escriba y saduceo y todo lo que más quieran, opositores de Jesucristo y de la palabra, entonces, hermano, son esas personas que se levantan y no quieren ni siquiera dejar, hermano, que los enfermos vengan y se sanen. Así le pasaba a este hombre paralítico. Claro. A su nombre sea la gloria. Al ver que Cristo estaba en una casa enseñando, que era chica y estaba llena, en vez de las personas dejar el lugar para que entraran, no lo dejaban. Era más importante ellos, escuchar ellos, que dejar un enfermo entrar. Que Jesús lo sane. Para que Jesús lo sane. A su nombre sea la gloria. Y dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, cómo llevarlo adentro a los pies de Cristo para que lo sanara, no encontraban la solución, no encontraban la manera porque la gente no se corría. Qué falta de humildad, qué falta, hermano, de humanidad, qué falta de comprensión y qué falta, hermano, de misericordia tenían esa gente. Qué egoísmo, porque pensaban en ellos y no pensaban en la persona que venía para ser sanado. ¿Y cuántas personas hay que quieren venir de repente a escuchar la palabra para que Jesús, o conocer a Jesús? ¿Cuántas personas hay, hermanos, que de repente han pasado o estaban aquí adentro y los fariseos, hermanos, le empezaron a taladrar el oído a la voz de Dios y sacaron las almas de este lugar? Y sacaron las almas de otro lugar para que las sigan a ellas, a esas personas. ¿Cuánto fariseísmo, hermano, hay y tienen encima esas personas que viven criticando y enseñan criticando antes que hablar la palabra del Señor y ser de edificación? A su nombre sea la gloria. Pero dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Dice que subieron al techo y lo bajaron de entre las 4 puntas con 4 cuerdas y lo bajaron ante Cristo. Y Cristo se sorprendió al verlo. Y empezó a mirar, hermano, la fe que tenían esas 4 personas que estaban bajando al paralítico. Y no solamente el paralítico tenía fe, sino las 4 personas que lo querían, porque no se acobardaron, no se frustraron, no bajaron los brazos ni se fueron para sus casas. Siguieron intentando poner al paralítico enfrente de Jesús para que lo sanara. Amén. Y dice en otro pasaje, y al ver la fe de ellos, el Señor sanó al enfermo. Pero los fariseos, hermano, siempre son opositores, te oprimen. Que el Señor nos ayude, porque cuántas personas, no te dejan hermano, conocer al Señor, no dejan conocer a Cristo a otras personas, porque no quieren conocerlo ellos, ni tampoco dejan conocer a Cristo. A su nombre sea la gloria. Verso 20. Al ver él, o sea, al ver Cristo la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Miren las cosas que Cristo hace y dice para sacarlos de esa paz y tranquilidad que supuestamente tenían los fariseos al escuchar la palabra del Señor y al ver los actos de Cristo. Dice, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron los escribas? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Miren lo que hablaban, hermano, miren lo que estaban cavilando. ¿Y saben lo que es cavilar? Mirá, es así. Yo les voy a mostrar para que me vean. Lo que está diciendo, ¿no? Esto va para vos, ¿va? Esto va para vos. Esto es cavilar. Sin que nadie te oiga. Pero la otra persona que vos le estás hablando, sí, hablándole secreto para oír. Esto es para vos.
no es para mí, esto es para vos, ¿viste? ¿Dios quiere todas esas cosas? Si yo veo a un hermano cometer pecado, voy y tengo que reprenderlo estando él y mi hermano solo. Y si no me escucha, tengo que llevar a un testigo, uno o dos testigos. Y si no me escucha a mí y a los dos testigos, tengo que llevarlo delante, amonestarlo delante de la iglesia. Y si no, hermano, tengo que tener por gentil y publicano. Pero hay muchos pasos para seguir. Si no me escucha y se arrepiente. Pero acá la palabra del Señor dice: y al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y no estaban viendo, hermano, que Cristo era el Hijo de Dios? Con todas las obras que estaba haciendo, sanidad, claro, con las sanidades que hacía, con la autoridad con que hablaba. Pero como no querían ver y no querían decir abiertamente de todas esas cosas que Cristo hacía, las maravillas que hacía, solamente Nicodemo, hermano, alabado sea Dios, que fue de noche, hermano, a Jesús y hablaba con él y quería hablar con él y habló con él y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y sigue diciendo: pero Señor, ¿cómo puede un hombre ya viejo entrar al vientre de su madre? Y siendo un doctor de la ley, ¿no entiendes esto, Nicodemo? Muchas veces. Y a veces, cuántos doctores de la ley, cuántas personas, hermanos, que supuestamente son así, hermano, y le arrugan a la Biblia, hermano, tienen que nacer de nuevo, hermano, porque no entienden lo que están predicando y no entienden, hermano, lo que le están recibiendo de la palabra. Exactamente. Que nos ayude. Por eso decían: ¿quién es este que habla blasfemia? Y lo primero que dicen es blasfemia. ¿Este está blasfemando? Mirá cómo está. Y siempre tenemos un pero y una acusación, hermano, para aquel que está predicando la verdad. Aquel que está haciendo de parte de Dios los bienes, hermano, que realmente dice la Biblia que tenemos que hacer. ¿Quién es este para predicarle a los perdidos? ¿Quién es este para tirar folletos y entregar folletos? Nosotros, hermanos, no somos nada, ni nadie. Somos algunos que claman en el desierto de esta vida. Somos algunos, hermanos, que predican la palabra del Señor realmente para que la gente entienda y comprenda, hermano, y se convierta y salga de la oscuridad en la cual ellos están caminando. Nosotros no somos nada sin Cristo. Y si nosotros estamos haciendo esto y estamos diciendo esto, porque tenemos la autoridad de Cristo porque es lo que dice la Biblia. Estamos a Biblia abierta, hermano, y sin engaño y sin nada. Y no solamente la predicamos, sino que también la ponemos por obra. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. A Dios. Amén. Ahora dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo. Y estos eran los pensamientos. Muchos pensaban dentro de sí: ¿y quién es este para perdonar pecados? Entonces, ¿Dios conoce o no conoce? En su omnisciencia y omnipotencia de Dios. ¿Conoce lo que está pensando ahora? ¿Conoce, hermano, cuántas personas, hermano, había y han pasado por este lugar que se han enojado con lo que uno está predicando? Y enseguida, hermano, cuando uno percibe en el espíritu que se están enojando, muchas personas por el semblante se han enojado, uno le ha dicho: ¿pero por qué se enojan, hermanos queridos? Si no es palabra mía, es palabra de Cristo, es palabra de Dios que estamos predicando. ¿No se enojen? Claro. ¿Pero prefirieron qué? ¿Enojarse? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, es clarita. El que es por mí, ¿quién contra mí? Si somos por Cristo, tenemos que estar todos unánimes, juntos, unidos. Pero el que no es de Cristo no está unánime en un mismo espíritu con nosotros. Porque el que está en Cristo tiene que ser nueva criatura. Y ya no nos pertenecemos más nosotros, tenemos que estar unánimes juntos, no comiendo ni bebiendo, sino unánimes juntos, partiendo el pan, pero también, hermano, alabado sea Dios, haciendo memoria de lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Y principalmente, tenemos que ser uno y un mismo sentir, orando, unánime,
hasta que seamos investidos de poder, hasta que venga desde lo alto el fuego del Espíritu, hermano, y podamos ser llenos del Espíritu para poder seguir enfrentando todos los días de nuestras vidas luchas, pruebas, dificultades, aflicciones. Amén. Y todo lo que pueda venir y todo lo que el enemigo pueda mandar. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero si no nos congregamos, si no somos uno en Cristo Jesús, ¿cómo podemos, hermano, sobrellevar, hermano, las cargas unos a los otros si yo no me congrego y si yo no estoy dispuesto, hermano, a pagar un precio por Cristo? Fariseo, porque para hablar somos los primeros, pero después para ejecutar y poner por obra lo que dice la Biblia o lo que se predicó, esos son los primeros en irse, enojados. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Ahora, Jesús conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué suben esos pensamientos a sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Ahora, ¿qué es más fácil? Decirle a una persona, ¿sabes qué? Que Cristo te ama, pero también que Cristo te perdona tus pecados, si tú se los confiesas. Cristo te perdona todos los pecados que has cometido. A veces es necesario que la persona escuche que Cristo es el que perdona los pecados. Y te levanta y te restaura, pero es Cristo. O decir, levántate y anda, porque le podía haber dicho, levántate y anda. Pero ¿y por qué el Señor le dijo, primero, hijo, tus pecados te son perdonados? Porque Cristo es el único que perdonaba, porque los pecados, hermano, que tenía ese paralítico los habían paralizado. Porque las consecuencias de los pecados, de los actos que él había tenido pecaminosos, lo habían dejado postrado, lo habían paralizado. ¿Y cuántos pecados no confesados puede tener una persona, hermano, y los tiene paralizados? Que no puede trabajar para Cristo, que no puede cantar, que siempre está con culpa, que con esto, que con lo otro. Una buena noticia para ti: Cristo te perdona tus pecados. Si se los confiesas, Cristo te lo perdona. Y Cristo te lo perdona. Él es fiel y justo. Amén. Para perdonarte. Y limpiarte de toda maldad. Amén. Pero hay que poner por obra. Amén. Hay que ponerse en contacto en oración para que Cristo venga y podamos sentir, hermano, esa satisfacción del perdón divino en nuestras vidas. Santo Dios. Porque ¿quién somos nosotros, hermano, para refregar lo que hicimos antes y lo que no hicimos? Es cierto. Amén. Si tenemos que vivir el presente, no lo que pasó. Bendito es tu nombre, Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Ahora, verso 24. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, tenemos que ver una cosa acá. Que dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y anda. Y ahí se dieron cuenta de la sanidad que él hizo, ¿no? Pero acá está hablando no de cualquier hijo de hombre. Claro. Porque cuando estamos hablando del hijo de fulano de tal, de mengano de tal, está con minúscula. Acá está hablando del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre era un título que Cristo tenía para él. Porque cuando el Señor le dijo uno en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Le dijo: muy bien, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre. Para recordar que él había nacido supuestamente entre los hombres, pero era 100% Dios y 100% hombre. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Santo. Y tiene potestad de perdonar. ¿Y quién es el único que perdona pecados si no es Cristo? Si no es Dios, el Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Y al instante, dice el verso 25, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por el hecho, hermano, de que había sido perdonado todos sus pecados. ¿Sabe cómo le acusaría la conciencia a ese paralítico tendido en la cama? De todo lo que había hecho,
de todo, hermano, de lo que había hecho y de todo el sufrimiento que había padecido y había hecho a las demás personas y había llevado. Y lo había dejado paralítico. Y cuando fue perdonado por Cristo, dice que agarró su lecho y se fue para su casa, sano y salvo y contento y glorificando a Dios todavía. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que supuestamente reciben la sanidad, glorifican a Dios y después, hermanos, cuando salen de la iglesia, empiezan a hablar contra el pastor, contra los líderes y contra los hermanos? ¿Por qué? Porque se juntan con los fariseos y siempre tienden y tiran, hermano, ¿para qué? Para que no glorifiquen a Dios, hermano, en el lugar que de repente recibieron la sanidad. Fariseos. Esos son los fariseos de hoy en día. Gente que escucha la palabra, pero no la pone por obra. Que siempre está quejándose de las autoridades superiores. Fariseos. Que siempre se levantan, hermano, contra lo que dice Cristo y habla Cristo en su palabra. Fariseos. ¿Y cuántos fariseos hay hoy, hermano? Que se creen superior, hermano, al que le está llevando la palabra. Que aquellas personas que le llevan la palabra, alabados a Dios, le llevan con amor, con gozo, con paciencia, y todavía, hermano, empiezan a subestimar al que le está llevando la palabra. Y lo lastiman y los ofenden. Pero Dios también te está poniendo, hermano, y está mirando y está observando todo lo que hacen. Pero si un hermano deja de ir a un lugar a predicar, es un fariseo, era un bandido y sinvergüenza. Por esto, por lo otro. Se olvidan, hermano, de las buenas acciones de repente que uno ha tenido o que puede haber tenido esa persona. Amén. Y se quedan, los fariseos siempre se van a quedar con lo que estás haciendo mal. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender todo esto. ¿Yo soy fariseo o soy realmente un hijo de Dios? A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Santo y poderoso Dios. En el versículo 30, vamos a ir del 27 en adelante, en el mismo capítulo 5, en el llamamiento de Leví. Ahora dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Ahora salió del lugar donde estaba predicando y enseñando y de hacer esta grande obra que hizo el Señor en un paralítico. Dice que vio ¿a quién? A Leví, dice, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. O sea, un publicano que cobraba impuestos, un recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos, hermano, en aquel entonces, alabado sea Dios, estaba ¿qué? Mal visto. Porque pedían y exigían más de lo que se estaba ordenado que pedir. Extorsionaban. Se le quedaban de repente con la mitad de las cosas que tenían que dar. Si no tenían dinero, se le quedaban hasta con las cosas que tenían en su casa. Pero cobrar tenían que cobrar. Sí o sí cobraban, hermano, el impuesto todos los días, hermano, a los funcionarios. Y a los funcionarios y a la gente que vivía allí, en esa aldea o en esa ciudad. Porque para eso estaban los publicanos, que tenían que cobrar, los recaudadores de impuestos. Y como el gobierno imponía un impuesto igual a una mosca volar, tenían que pagar. Si veían una mosca volar, tenían que pagar ese impuesto. Lo mismo que hoy en día, hermano. La gente lo llenan de impuestos para pagar. Y viven con el salario del pueblo, exprimiendo al pueblo. ¿Ustedes se piensan, hermano, que Dios puede, hermano, avalar todo eso? Cuando algunos y muchas personas dicen ser cristianos y dicen estar dentro y apoyando de repente a los líderes, alabados a Dios, que están adelante, liderando a un pueblo. Y hay muchos cristianos que están avalando todo eso y están siendo mantenidos por el pueblo para que hablen y alcen la voz y se opongan a lo que están haciendo mal. Y ellos se recrean en los errores de todo lo demás. Por eso, hermano, digo, hermano, que los fariseos, ¿cuántos cristianos, hermanos, ostentan estar adentro del gobierno? ¿Para qué? Para recibir buen salario, hermano. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho aquí en este lugar, en este humilde lugar, le hemos dicho:
que después que llegan allá arriba, hermanos, se olvidan del pueblo, sean cristianos o no sean cristianos. Por eso tienen que ser puestos por Dios, no puestos por los hombres, y que yo querer ser esto, querer ser lo otro, o querer ayudar a las personas. Eso son una hipocresía del mismo diablo, hipocresía de las mismas personas que tienen cauterizada la conciencia y que son fariseos y escribas. Esos son los fariseos de hoy en día, hermano, que quieren vivir a costa del pueblo, haciéndose amigos de los pecadores y tapándole la macana de todos los demás. Y Cristo no vino para eso. Cristo vino, hermano, para servir, para salvar, hermano, aquello que se había perdido. Gloria a Dios. Amén. Esos fariseos, hermanos, que en vez de estar predicando la palabra cuando son invitados a las iglesias, en vez de predicar la palabra del Señor, palabra de salvación, predican. Hablan, hacen actos de proselitismo. Y hablan de lo que van a hacer y de lo que no van a hacer. Y de una hora que están hablando, hermano, ni siquiera a Cristo le dan la gloria a Dios por eso. Que Dios nos ayude, hermano, porque así está el Evangelio de hoy en día. Haciéndose amigo del mundo y dejando que el mundo entre para dentro de la iglesia. En cuanto a la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De la verdad de Dios y no de la verdad de los hombres. Santo Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito sea tu nombre, Cristo, poderoso. Verso 28 dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Ahora, cuando Leví le hizo la fiesta, lo invitó a hacer una comida en su casa, había muchos publicanos, muchos pecadores, muchas otras personas, hermanos, comunes y corrientes, de ahí entre ellos, y Cristo estaba ahí en medio de ellos. Cristo estaba en medio de ellos comiendo y bebiendo, con sus discípulos también. Pero también estaban los fariseos. También estaban las personas fariseas. Santo Dios. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mientras meditaba hoy, justamente en este pasaje. Una vuelta, hermanos, cuando yo fui al ciber, había una hermana en otra iglesia, ¿no? Cuando íbamos a la otra iglesia, yo fui a un ciber X a hacer fotocopia y eso, y imprimir material. Y me dijo así, la que estaba atendiendo en el ciber, vos, esta dice que esta va a la iglesia. Junto con, sí, le digo, va fulana tal, va a la iglesia. Y todas las tardes viene, dice, y está con todos estos otros, dice acá, dice, hablando, conversando. Ah, mirá, qué mal se ve eso. Si Cristo, no vino Cristo a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Cristo no anduvo siempre con personas pecadoras y le daba la oportunidad de ser libre y salvo si creían en Él. ¿Por qué tanto juzgar a la persona que fulana se juntó con fulano, que es esto, que lo otro, y siempre buscándole, hermano, la quinta pata al gato de lo que esa hermana puede hacer? Si cada uno de nosotros tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Porque si vos estás hablando de Cristo a esa persona que está perdida para llevarlo a los pies de Cristo a la iglesia, gloria a Dios, estás haciendo un trabajo de Cristo. Pero si vos te juntás con personas pecadoras para comer, para tomar, para emborracharte y decir sandez y grosería, estás haciendo el mismo fariseo que las otras personas. Claro. Ahí sí tenés que juzgarlo y condenarlo. Pero si está haciendo la obra de Cristo, no. Claro. Cierto momento, hermano, fuimos caminando al centro, nos encontramos con una hermana en Cristo de otro ministerio, y cuando la vi a la media cuadra, ella estaba en la esquina conversando con un alma, y cuando yo me di cuenta que estaba conversando, no sé de qué estarían conversando, pero esta fue mi oración: Señor, en el nombre de Jesús, toca esa alma. Que a través de esta hermana, Señor, si le está predicando el Evangelio, que sea tocada, que sea redarguida, que sea reprendida. Úsala para tu gloria, Señor. Convierte, Dios mío, esas dos almas y llévala, alabado sea Dios, a la iglesia.
No sé lo que habrá pasado. Pero si tú ves a un hermano o una hermana, que un hermano está hablando, por ejemplo, con una mujer, no significa que la está levantando, que la está haciendo una cosa o la otra. Si le está hablando de Cristo, gloria a Dios. Y si no le está hablando de Cristo, se va a tener a las consecuencias, porque las consecuencias siempre quedan y siempre vienen si estás haciendo mal las cosas delante de Dios. Porque siempre estamos ante la presencia del Señor. Igual que un hermano o una hermana que está hablándole por ejemplo, a un varón. Si en ese momento se abre ese varón y le pregunta de Cristo, y esta hermana le empieza a testificar, no significa que está de bandida y sinvergüenza. Porque le está hablando de Cristo. Ahora, si después pasa a mayores, ahí ya es otra cosa. Pero Dios mira las intenciones de cada uno, hermano. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Porque es un mandato de Cristo, no un mandato de los hombres. Y a veces las almas, hermano, pueden ser mujeres que le pueda testificar a mujeres, pero también puede ser una mujer testificándole a un varón, aunque quede incómodo, pero hay que hablarle. Lo mismo que al revés. ¿O cuántas personas, hermano, de repente en mi trabajo yo he hablado de Cristo y le he hablado a apartadas y a descarriadas, aún dentro de ahí del evangelio, pero también, hermano, ahí en el mismo trabajo donde yo estoy trabajando. Y yo, sin embargo, no significa nada que yo me vaya a propasar con ellos o con ella. Si yo le estoy hablando y testificando de Cristo, lo estoy haciendo y lo estoy tratando de acarrear a Cristo, no a una iglesia, no para beneficio de fulano y de mengano. Es a Cristo a quien tenemos que seguir y predicar de Cristo. Amén. Gloria a Dios. No como los fariseos, que lo primero que hacen los fariseos es decir, mirá, y este casado está engañando a las mujeres. ¿Y cómo? ¿Sabe que la está engañando? No, estaban conversando y bueno, pero no la está engañando, porque si están conversando y Dios es testigo, si están conversando de él o no. Y a mí, ¿qué me interesa? Yo lo único que tengo que hacer es apoyar al hermano o la hermana. Y si veo que no están hablando de Cristo, bueno, Señor, si esto es de ti, que sigan conversando, pero si no, disípalo. En el nombre de Jesús. Tenemos que apoyarnos, no juzgarnos. No ser como los fariseos, tan hipócritas. Porque hay a veces que nosotros hablamos, hermano, y predicamos, pero después venimos a hacer lo mismo que los demás. Romanos capítulo 2 nos habla, hermano. Oh, hombre, tú quien juzga al criado ajeno, ¿vienes a hacer tú lo mismo? ¿Te condenas a ti mismo porque haces lo mismo? Amén. Si no leas Romanos capítulo 2 y ve a ver que dice así. ¿Cuántas personas hay que juzgan? Juzga al hermano, juzga a la hermana, la lengua se pasea por todo el mundo juzgando y criticando, y de repente después esas personas vienen a hacer lo mismo, y hasta peor todavía, porque son cristianos, hermano, dentro del mismo evangelio. Y después con su lengua los fariseos se acercan a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mateo 15, hermano, lo habla, allí es de lo que contamina al hombre. ¿Y hasta cuándo vamos a dejar de ser fariseos y de juzgar a los demás y empezar a hacer lo que Cristo nos ha pedido para hacer? Amén. Orar, bendecir, perdonar, orar, hermano, congregación, estar siempre en un mismo sentir. Diferencias lo tenemos todos. Pero el que juzga al hermano, yo no puedo juzgar al hermano. No. Porque el que juzga al hermano es la palabra de Dios, hermano, en el día postrero. Sí. Y el que me juzga a mí es la palabra de Dios, hermano, cuando yo tenga que presentarme delante del trono de Dios. Si la hice o no la hice. Pero mientras estamos en este cuerpo de carne, hermano, y en este peregrinar en la tierra, tenemos que hablar, hermano, la verdad de Cristo, la verdad de la palabra. Dejar de ser esos fariseos y encontrar la oposición siempre oponiéndonos a lo que dice la Biblia. Es cierto, amén. Gloria a Dios. Y no hacer lo que a mí se me parezca en gana hacer, sino de hacer lo que dice conforme a lo que está escrito. Alabado sea Dios. Por eso dice, ¿por qué comen y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y los publicanos y los pecadores tenían necesidad de un médico, pero de un médico espiritual, un médico que sanara su alma, que sanara su corazón, pero su alma, que lo sanara por dentro. Era su corazón.
Y Cristo es lo que viene a hacer, hermano, sanarte por dentro. Sí, amén. Sacarte de los malos pensamientos, sacarte de los malos hábitos que uno puede tener. La contaminación que tiene en nuestro corazón. Sacar toda contaminación que haya. Pero es Cristo el que te lo saca. Amén. Y no solamente decirlo, sino también el hacerlo. A su nombre sea la gloria. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A quién? Al arrepentimiento. Para arrepentirme. Porque la palabra de Dios, hermano, es para los parricidas, matricidas, para los fornicarios de este mundo, para todo aquel que hace maldad. Para eso vino la palabra del Señor, para eso vino Cristo, para que todo aquel que haga lo malo ya lo deje de hacer a eso y empiece a hacer en una nueva persona, empezar a hacer el bien. Aleluya, gloria a Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, dejémonos de acusar, dejémonos de ser fariseos y empezar a ser cristianos verdaderos. A su nombre sea la gloria. Bendito Jesús. Santo y poderoso Dios. En el capítulo 7 de Lucas, gloria a Dios. 7. Santo y poderoso Dios. 7:36. Gloria a Dios. Ahora dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Simón el fariseo. Gloria a Dios. Dice que esta persona, este fariseo, le rogó al Señor Jesucristo que se pasara por su casa y se sentara con él a la mesa. Alabado sea Dios. Entonces, dice, una mujer de la ciudad, que era, ¿qué? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Ahora, esto es lo que estaba haciendo esta mujer con Jesús. Mientras Jesús estaba sentado a la mesa con Simón el fariseo, y esperando que le sirviera los utensilios, la comida y todo eso, y sirvieran la mesa, dice que vino una mujer que era pecadora de la ciudad, y se postró a los pies de Cristo, y llorando le lavaba los pies de Cristo, y se los ungía con el perfume a los pies de Cristo, y le secaba con sus cabellos, hermano, los pies de Cristo. Ella se humilló de tal manera que empezó a llorar, sintiendo, hermano, que era pecadora. Ella quería un cambio. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que a veces vienen a Cristo Jesús con un lloro, hermano, de esos que solamente desconsolado, que solamente Cristo conoce el dolor que está pasando? Y los fariseos de la misma iglesia, dentro de la misma iglesia, dicen, mirá, ¿te fijaste quién vino a la iglesia? ¿Te fijaste? Esta es esto, esta es lo otro. Pero si vino a Cristo ya dejó de hacer esas cosas. Si vino a Cristo y vino a la iglesia y tuvo la voluntad de venir a Cristo y a llorar ante su presencia y postrarse ante los pies de Cristo, o pasar adelante y postrarse para ser perdonada por Él, ¿quién somos nosotros para juzgar a esa persona? Por lo que hizo tiempo pasado, no por lo que está haciendo ahora. ¿Por qué no alabar y glorificar a Dios que un pecador se arrepintió y vino y entró a los pies de Cristo? Pero te fijaste, fuma. Salido de acá, fuma. Pero esta fuma, esto, hace lo otro. Pero cuando viene a la iglesia a escuchar de Cristo, no. ¿Y quién soy yo para juzgar? Si lo que juzga son los fariseos, por los actos que tienen. ¿Y cuántas personas que juzgan, hermano, al hermano o a la hermana? Ellos mismos en sus casas son iguales, o hasta peores. Con el perdón de la palabra, hermano, pero es así. Amén. Tenemos que dejar el fariseísmo, hermano, y empezar a ser cristianos auténticos y genuinos, porque si no, no nos vamos al arrebatamiento. Si decimos que conocemos a Cristo, si decimos que seguimos a Cristo, tenemos que ser igual a Cristo. Porque tenemos que ser imitadores de Cristo como hijos amados. Y de Dios como hijos amados. ¿No lo dice en Efesios allí? Sí, amén. Capítulo 5.
y tenemos que ser nueva criatura. Ujú. Señor nos ayude. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora, verso 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, en su pensamiento, en su corazón, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora, este mismo comentario que tuvo este fariseo, Simón el fariseo, pero en su corazón, muchas personas lo hablan con el hermano o la hermana al juzgar. Si fuera profeta o si tuviera discernimiento, sabría qué clase de persona vino y se sentó ahí y se postró llorando. Porque yo lo conozco. Él te hacía esto, te hacía lo otro, era lo más borracho, fumaba, pero ahora no lo hace más. ¿Por qué yo seguirlo juzgando por lo que hizo? O por lo que fue algún día. Amén. Si ahora está en Cristo Jesús, está luchando, hermano, para dejar todos esos malos hábitos. ¿Y por qué no ayudarlo? ¿Por qué ser de tropiezo? ¿Por qué no dejarlo venir a Cristo, no? Pero nosotros mismos a veces somos de tropiezo porque siempre le damos a la lengua. Si podemos dominar esta lengua, vamos a dominar todo nuestro cuerpo. Es cierto. Pero cuando aprendamos a dominar la lengua, entonces, hermano, ¿sabe qué? Tenemos que quedarnos callados, quietitos, sentados en el banco, sin decir nada. ¿Por qué? Porque no podemos dominar esta lengua. Porque esta lengua siempre la usamos para juzgar y maldecir al hermano que compró a precio de sangre Cristo. Pero cuando se nos toca a nosotros, guarda, ahí nos airamos, ahí nos levantamos, una cosa a la otra. Pero ¿y después? Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria No a sé Dios. que, hermano, esta prédica no va a ser del agrado de nadie. Pero gloria a Dios y aleluya. Sí, Señor. Amén. Pero lo que se tiene que decir es así porque está escrito. Está aquí en la palabra. Alabados a Dios. No es una palabra inventada. Aparte No es para una, aprender no es una palabra de motivación. Claro. Es una palabra para dejar, hermano, ser fariseo. Amén. De estar acusando a nuestros hermanos y hermanas. Y de seguir adelante. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Ahora dice en el verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y ahí le decía, Simón, tengo una cosa que decirte. Ya me imagino, Simón, ay, di maestro, di. Este me va a felicitar por la comida y el banquete que yo estoy dando. Gloria a Dios, diría, ¿no? Este fariseo hipócrita. Y le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahora le dio una parábola, le dio un ejemplo, diciendo, ¿no? ¿Cuál de los dos amaba más a Dios? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, o sea que le debía 500. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Has hablado rectamente? Gloria a Dios. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Porque antes, hermano, se estilaba que cada visitante que entraba a la puerta, o entraba a la tienda, o entraba a la casa de los judíos, se tenían que lavar los pies. No venían los criados y le lavaban los pies del caminante que llegaba. ¿Por qué? Y también del jefe de la casa. Porque cuando salían a trabajar. Y estaban muy cansados para hacer ese trabajo. Entonces, o venía el criado, o venía la mujer, o venían los hijos, y le ponían una palangana en sus pies para que se lavaran los pies. Amén. Pero cuando Cristo entró a la casa de Simón, le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Sí. Yo cuando entré a tu casa no me pusiste agua para que yo me lavara los pies. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas. Mas esta mujer me lavó mis pies con sus lágrimas. Al llorar tanto, ella me los lavó. Me sacó todo el polvo que yo tenía, me los lavó. Pero tú no lo hiciste.
Y los han jugado con sus cabellos, o sea, y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, porque también se estilaba a dar un beso, hermano. A cada hermano o hermana o a cada gente que llegaba a la casa se saludaba con un beso. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Hoy en día, hermano, si una mujer o algo empieza a besar los pies de alguien, uno le dice, ay, qué asquerosidad, y empezamos a hacer arcadas, ¿no? Con el perdón de todo. A veces nos da mucho asco tantas cosas, hermano, que son nobles. Y no nos da asco a veces de hablar del hermano, o del pecado, o de hacer cosas que no tenemos que hacer. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Todo lo que el fariseo tenía que hacerle a Jesucristo no lo hizo. Esta mujer, que era supuestamente pecadora, vino y le hizo todo lo que el fariseo tenía que hacer y no lo hizo. Por lo cual te digo, dice, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Porque el fariseo, sabiendo que tenía que hacer con Jesús todas estas cosas, no lo hizo, no le importó. Pero esta mujer vino de afuera e hizo lo que el fariseo tenía que haber hecho, y ella lo hizo. Y en esa humillación que tuvo de lavarle los pies con sus lágrimas, de secárselos con sus cabellos y de ungir los pies con el perfume, esa acción que tuvo humillándose ante Jesús, le fueron perdonados todos sus pecados. Mas este, sabiendo que lo tenía que hacer y no lo hizo, no le fue perdonado porque se le perdonó poco. ¿Y cuántas personas, sabiendo hacer lo bueno, no haciéndolo, se le cuenta como pecado? Sabiendo que tenemos que dar el perdón a mi hermano o a mi hermana y no se lo damos. Y si pasa un día, pasa 2, pasa 3, pasa 4. Y seguimos con ese falta de perdón en el corazón a mi hermano o a mi hermana. Empieza a haber un resentimiento, empieza a haber odio y empieza a haber cosas malas y feas hacia mi prójimo o hacia mi prójima. Y no lo hacemos. ¿Cuántos fariseos hay, hermanos, que están todavía con resentimiento en el corazón? Con sentimientos de odio y de aversión hacia el hermano o hacia la hermana. ¿Cómo Dios lo puede bendecir? Si cada uno, hermano, recibe lo que uno ha sembrado, cosecha lo que uno ha sembrado. Y después nosotros queremos que lo que yo cosecho, lo cosechen todo. Por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que uno siembra, eso también lo segará. Y Dios va a dar el pago en su propio seno, hermano, el que está haciendo mal. Y va a bendecir, hermano, a aquel que está haciendo bien las cosas. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, verso 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, ¿quién es este, hermano, que perdona pecado? Ya poniéndole en tela de juicio, ¿quién es el único que puede perdonar pecados sino solo Dios? Y no tenían a Dios sentado en la mesa y no lo supieron aprovechar porque no hicieron lo que realmente tenían que hacer por subestimar a Jesucristo, por tenerlo en poco a Jesucristo. Porque lo único que querían era verlo, sorprenderlo, hermano, en cualquier palabra, en cualquier falta, para acusarlo, para hacerlo caer. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que están haciendo eso? ¿Cuántos fariseos hay dentro de la iglesia, hermano, que le están haciendo la guerra, hermano, a aquellas personas que Dios los perdonó en serio? Que los quieren ver fuera y los sacan afuera. ¿Cuántas iglesias hay, hermano, con fariseos dentro trabajando para el reino de los cielos, hermano, y siempre hiriendo a las almas, hiriendo, y no dando una palabra de aliento? ¿Cuántos fariseos hay que se preocupan por ellos mismos y no se preocupan por los demás? Y no solamente los que están arriba, sino también los que están escuchando, hermano, la palabra del Señor.
¿Cuántos fariseos hay? ¿O cuántos fariseos tenemos alrededor nuestro? Pero tenemos que descubrirlo. No dice que por su fruto se conoce todo árbol. Amén. Pero si Dios te ha dicho, te ha hablado, y te ha dicho, hermano, en tu corazón y en tu conciencia te dice, yo he hecho todas estas cosas, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de pedir perdón a Dios, hermano, y ser una nueva persona. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Cristo viene pronto, hermano, alabado a Dios, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sí, Señor. Yo me tengo que separar, no de las personas, yo me tengo que separar del pecado, de no cometer los mismos errores y pecados, hermano. Porque las personas, siempre tengo que ir al mundo, hermano, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántas almas perdidas hay, hermano? ¿Cuántas almas que están heridas por hermanos, por hermanas, que se han ido de iglesia o de congregación, hermano, alabado sea Dios, y a veces no lo dejan ir a un lugar que ellos quieren y saben, hermano, que realmente ahí está la palabra del Señor y está la verdad, y no se lo dejan porque esos fariseos se oponen, lo amenazan y aún hasta lo maldicen, hermano? Que el Señor nos continúe bendiciendo y Dios te bendiga ricamente. Aleluya. Y que Dios pueda hacerte ver, hermano, y que Dios te pueda dar ese entendimiento y poder salir de los lugares, hermano, donde están siendo predicados por fariseos. Y si tienes fariseo a tu costado, dile, fariseo, arrepiéntete. Dios te bendiga ricamente. En el nombre de Jesús.